No encontró razón para justificar su silencio. Mavin pensó que no había excusa. Natalia no pronunció palabra y se dedicó a contemplar el paisaje. Mejor callar que intentar hablar sin encontrar nada que mereciera la pena comentar. Él también había percibido que ella había empezado a disfrutar del paisaje. Así que no se había molestado en observar su mirada borrosa. Habría sido todo un espectáculo de no ser por el fuerte silbido del tren. El viento ligeramente frío comenzaba a arreciar. Al pasar junto a pequeñas colinas y valles, el paisaje de una pradera húmeda se abrió ante sus ojos. No tardó mucho en que el tren se abriera paso y en el horizonte se divisaban las costas de la ciudad de Arcadia. Incluso desde el tren pudo distinguir el faro de Gorecan frente al mar de Donham y el océano de Osal. Llegaban al primero de los 15 distritos de la ciudad. Era el distrito de Inrenica. Aún les faltaba media hora para llegar a Arcadia, la capital del imperio de Atesia. Las calles de Inrenica eran manzanas de edificios. La mayoría de las calles eran de piedra. En el centro de la calle había un tranvía propulsado por gas de carbón que transportaba pasajeros por toda la ciudad. La mayoría de las locomotoras y vagones circulaban por el carril derecho. Había un fuerte olor a grasa y humo. La gente vestía trajes y vestidos con abrigos. De pie cerca de la estación de tren, la mirada de Mavin se posó en Natalia, quien contemplaba la ciudad como si fuera tierra extraña. ¿Ya no lo reconoces? La voz de Mavin era tenue. Natalia, tras su silencio, lo miró fijamente. Han pasado 7 años desde que entré en Inrenica, dijo, con los labios ligeramente levantados. Aún así, ¿parece que quieres hablar ahora? Mavin se sentía derrotado. Sin embargo, había decidido alejarla de la estación y alejarse del ruido estridente de tranvías. Gente, coches y caballos que armaban un alboroto. Entrando en una calle adoquinada con menos gente, los dos se entretuvieron contemplando los edificios de entramado de madera y ladrillo rojo. Caminando uno al lado del otro, paseaban atentos a las señales de tráfico. Ha cambiado mucho. La verdad, ni siquiera recuerdo esta calle, señaló uno de los edificios. Solíamos beber allí antes de empezar a dar vueltas. Este lugar me resulta desconocido. No recuerdo mucho este barrio, pero sí recuerdo que nos recomendaron un restaurante lujoso. Ni siquiera me molesté en buscarlo. Los dos giraron a la derecha y vieron puestos con toldos, rodeados de todo tipo de olores y ruidos. Se encontraron curioseando. Encontraron joyas y accesorios, incluso cerámica y utensilios de cerámica o plata. No les interesaban mucho, así que fueron a curiosear por los puestos de comida. De vez en cuando, Mavin arrastraba a Natalia a uno de estos puestos para que ella pudiera disfrutar de estas delicias. Fuera de esta zona cerrada, la mayor parte de la ciudad eran parques y edificios residenciales. No estaban cansados, pero se sentaron en uno de los pequeños parques, donde encontraron un banco de madera. Mavin apoyó los codos en los muslos. Natalia terminó de comer y se recostó en el banco. Agradezco el detalle. No sé si es solo desconfianza, pero te incomoda mi presencia. Entiendo tu punto de vista, pero creo que deberíamos conocernos mejor si queremos llevarnos bien. Estábamos bien cuando aparecí frente a ti de repente. Sí, me di cuenta. Es curioso. La verdad. Siempre hablo con los soldados oprimidos y otras personas con el corazón apesadumbrado. Me resultó fácil hablar con ellos. Supongo que es cierto que es fácil entrometerse, pero es difícil ser la persona a la que se entrometen. El sonido del transeúnte era lo único que podía oír. Natalia guardó silencio hasta que se apoyó en el respaldo de su banco. Probablemente te sorprenda que alguien que debería odiarte te siga. Yo también estaría muerta de miedo si fuera al revés, sonrió. Te llamaría raro si me sigues.
Si se cambian los roles. Habría sido lo normal. Mavin, ¿qué tal si piensas que te estoy usando? ¿Para qué? Ella permaneció quieta. Su mirada recorrió los edificios. Mavin se dio cuenta de que no iba a responderle sobre para qué lo estaba utilizando. Se sintió extraño que oír eso lo tranquilizara. Para llevarla de paseo. Ya veo. De alguna manera. Eso me tranquiliza. Mavin, ¿cuántas veces te han ayudado en el campo? Sin contar a las enfermeras. Los ruiseñores ni siquiera a los médicos. 2 veces. ¿Cómo? Alguien me sacó del lodo cuando casi me impacta un proyectil. Ni siquiera sabía su nombre ni recordaba su cara. Me salvó 2 veces. Fue durante los últimos años. Lo único que recuerdo de él es esto. Sacó una pequeña pistola de su mochila. Era una pistola del calibre 32 ACP con cachas de cuero. Esta pistola me ha salvado la vida una y otra vez. Dijiste 2 veces, ¿verdad? Me han ayudado durante mi tiempo. Solo tengo una pistola y un cuchillo para recordarlos. Natalia asintió. Pues no mucho. ¿Por eso te hacías la entrometida? La miró y asintió lentamente. Hay razones por las que hago lo que hago. Más allá del hecho de que 2 personas me salvaron la vida. Natalia no indagó más. Mavin ni siquiera respondería. Aunque lo hiciera, ¿cómo iba a responder? Había jurado que enterraría el secreto en su tumba. La calle estaba tranquila y algún que otro transeúnte ruidoso se movía con las piernas hacia él. Mercado cerrado por el que habían pasado. ¿Qué debía hacer? Había estado buscando constantemente una respuesta a esa pregunta. Aquí estaba, libre de esa chispa inicial que prolongó la guerra. Sin dirección ni la guía de esos recuerdos que habían empezado a cambiar este mundo. Sin embargo, Natalia tenía mérito en acompañarlo. No solo la mantendría cerca, sino que podría obtener su ayuda para encontrar a las personas que, según él, eran la causa de algunos de los problemas que podrían surgir en el futuro. Mavin Thomas estaba perdido. No podía saberlo todo ahora que las cosas podrían haber tomado un rumbo distinto. No solo tenía que seguir un camino diferente, sino que también tenía que encontrar a los que causaban problemas en la capital de Arcadia. La capital de Arcadia era un atolladero de gente insolente y nobles descarados. Si quería entrar en la capital, necesitaba ser soldado, no alguien de la familia Thomas. No había nada más peligroso que la alta sociedad del imperio. Pero primero, necesito asegurarme de al menos llevarme bien con ella por ahora. Pensó Mavin con sinceridad. Cuánto había deseado poder recordar esos recuerdos de esos perfiles que siempre aparecían para comprender la personalidad de una persona. Esos recuerdos eran borrosos y no sabía cuánto tiempo podría aferrarse a aquellos recuerdos que habían estado guiando su vida. Tras un tiempo en el distrito, usaron el tranvía para llegar a la siguiente zona. El tranvía tardó media hora en llegar a las afueras del centro de la ciudad. Al llegar al corazón del imperio, la sede del poder, Mavin se encontró contemplando tejados de tejas rojas, fachadas de estuco y edificios de ladrillo. Mavin esperaba que las carreteras hubieran cambiado. Pero por lo que pudo ver, los caminos de piedra y adoquín estaban prácticamente intactos, y solo las carreteras principales estaban reforzadas con ladrillos similares al asfalto. El resto de los edificios que rodeaban las calles eran fachadas decorativas de entramado de madera, con acabados texturizados de ladrillo y piedra. A diferencia de las ciudades que había visitado, se notaba que los tranvías estaban conectados a cables eléctricos en lugar de los habituales de gas. De carbón. La carretera principal tiene 4 carriles. La ciudad se encontraba en un período de gran actividad, considerando los numerosos desfiles y marchas que celebraban el regreso y el fin de una gran guerra. Como nunca antes se había visto.
La mayor parte de Arcadia estuvo formada antaño por pequeñas colinas conectadas por pequeñas montañas, lo que dio lugar a la forma elíptica de la ciudad principal, que parecía formar una curva en forma de C, mediante el cultivo de la tierra, que dio forma a la ciudad. Se había convertido en una llanura húmeda que se transformó en lo que era ahora una ciudad de piedras y ladrillos. Entre los edificios más altos se encontraba el Palacio Imperial, con sus murallas y torres redondeadas que lo protegían. Incluso de pie alrededor, podía distinguir los largos cañones de artillería que sobresalían de las almenas, así como las armas antiaéreas y antiinfantería. El Palacio Imperial podría considerarse una ciudad entera en sí mismo, separado de la ciudad, y junto a él se encontraba la Academia de Arcadia, el lugar de aprendizaje que había sido una de las instituciones que incluso la gente del este visitaba para aprender. Frente a Mavin se encontraba un caballero mayor que acababa de llegar con una locomotora. Su rostro envejecido y su carácter afable no ocultaban las marcas de músculo que aún se formaban bajo su traje. En el cinturón, este caballero llevaba una funda que contenía un revólver de 6 tiros con la empuñadura algo desgastada. Les hizo una reverencia con su sombrero de copa y sonrió amablemente. Señor, dijo el anciano, hace años que este anciano no ve su rostro. Fred, hace mucho que no te veo. Todavía te ves elegante. Todavía te ves como antes. Ha llegado la hora de este anciano. Y quizás pronto me reuniré con mi amada. Por ahora, este anciano solo está feliz de que el joven señor haya venido y finalmente haya visitado esta ciudad. La mirada de Fred se posó en Natalia. Algo brilló en los ojos del anciano al observarla. La flor silvestre de Wild, dijo el viejo Fred, alzando la mano. Natalia la colocó sobre la del viejo Fred. Te has vuelto hermosa desde que te vi, milady. Señor Fred, parece que su vista está empeorando. ¿Qué rosa no tiene espinas? Perdona a este viejo si no las ve. Natalia sonrió con dulzura. Fue una sonrisa cálida que sorprendió incluso a Mavin. Claro que no había tenido tiempo de conocer de verdad a su compañera de viaje. Me sorprendió verlos a ambos. De verdad, el destino no se mueve tan fácilmente como para leerlo. Señor Mavin, ¿cuándo será la boda? Disculpe, ¿indulto? El viejo Fred los miró con ojos perspicaces. Disculpen, parece que me equivoqué. Entonces, ¿debo asumir que la dama viaja con el señor? Así es. Había decidido vagar por el imperio. Este anciano lo entiende. Milady, debo advertirle que hay grupos en el imperio que no toleran a las 3 naciones. Las heridas no han sanado. Así que, por favor, tenga cuidado. Lo haré. Mi señora, no se preocupe. Tiene el aspecto de una aristócrata imperial. Lo lleva en la sangre. Y si hay algún problema puede confiar en el señor para lo que sea. Sobre ellos había un monoplano que volaba hacia la costa. El viejo Fred se cubrió la cabeza y dijo, Dios mío, parece que uno de esos aparatos ha decidido aterrizar. ¿Qué tal la ciudad, viejo Fred? Mavin entró al coche junto a Natalia. Se sentó delante mientras Natalia ocupaba el asiento trasero de la locomotora. Pensé que nos recogerías en un carruaje. A este anciano le fascinan los vehículos. Son bastante caros y de buena calidad. Tanto que incluso el buen conde pasa tiempo con la dama. Dime, ¿cómo está mi sobrina? La señorita ha crecido. Buen señor. Pero me temo que debe haber olvidado el rostro del señor. Bueno, no tenía ni 3 meses cuando me fui a la guerra. Ya debe tener 7, ¿no? En efecto, tiene la sabiduría y la belleza de la condesa. Espero cosas buenas de ella entonces. La joven estaba ansiosa por conocer al buen señor. Sentía cada vez más curiosidad por usted desde que recordó su nombre.
No es extraño que quiera conocer a su familia. En verdad, la sangre del brazo fuerte no cambia. Si no tuviera asuntos pendientes en la capital, me habría ido a casa inmediatamente. De hecho, supongo que el buen señor se encargará de este asunto por su cuenta. No se preocupe, seré discreto en asuntos como este. Disculpa que hayas tenido que venir a buscarme. ¿Está intacta la vieja casa? Así es, mi buen señor. Ha permanecido así desde que el señor dejó Arcadia. Si el señor lo desea, puedo enviar a los sirvientes a la casa vieja. No, yo puedo cuidar de mí mismo. Mavin miró por encima del asiento trasero. ¿Tienes dónde quedarte, Natalia? Ninguno. Me hospedaré en tu antigua casa como invitado. Viejo Fred, ¿te molestaría? En absoluto, mi señora, aunque debo aconsejarle que sea discreta. Vivir en la misma casa que un caballero podría ser preocupante para algunos. Lo entiendo, viejo Fred. La antigua casa de la familia Tomás tenía 2 plantas. Techos de tejas rojas, arcos y yeso rugoso que imitaba el adobe enlucido. Tenía un pequeño jardín en la parte delantera y se encontraba en un barrio relativamente tranquilo. A solo minutos de la Academia de Arcadia. Al entrar por la verja, caminaron por el sendero pedregoso que conducía a la puerta principal. Al entrar, vieron el interior de madera y a una mujer con un delantal blanco con volantes que limpiaba un paño. En el pasamanos de la escalera que subía, a la derecha estaba la cocina y a la izquierda la sala de estar. Descubrió una radio en la esquina de la sala. La mujer de pelo corto le tomó la barbilla y le puso una mano en la cadera. Mimi, Mavin, has crecido mucho, sonrió. No sabía que estarías aquí. Acabo de llegar a casa hace poco. ¿Tenías algún asunto que atender aquí? Solo estoy ayudando con los asuntos de Lawson. Rigel está en conversaciones con la compañía Webman. No tenía mucho que hacer y, al enterarse de tu llegada, pensé que también podría ayudar. Miró a Natalia. ¿Por fin encontraste a alguien? No, solo un amigo. Claro, asintió Mimi, y dejó el mantel a un lado. Me dijeron que vendrías, así que pensé en cocinar para ti. Compramos venado semidemonio, que la señora debería comer. Lo había preparado para nuestro famoso pastel de carne. ¿Semidemonio? Animales gigantescos, explicó Mimi. Los domesticamos. Algunos están engordados, lo cual es mejor para el sabor. Eso me recuerda que deberías visitar las regiones semidemoniadas de vez en cuando. Zion probablemente quiera hablar sobre algunos de los diseños que ofrecen los solmianos. Le dije que los hidroaviones están bien. Está bien, se lo diré. Todos se dirigieron a la sala. Natalia descansaba en el sofá sin preocuparse por sus modales. Parecía relajada a pesar de ser la casa de una desconocida. Por otra parte, los entornos a los que estaba acostumbrada la habían humillado. Comparado con las praderas, montañas, refugios y trincheras quemadas, este ambiente bastante acogedor era mejor, aunque parecía recibir a todos con una disposición receptiva. No se desprendía de esa sensación que la rodeaba y que hacía que todos en la sala pensaran que había una pared de aire frente a ellos. Mimi se quitó el delantal con volantes y se sentó a un lado. Como cualquier miembro de la familia Tomás, llevaba una pistola para defenderse. Era tradición en Lawson portar armas. La práctica persistió y muchos entre su gente portaban armas de fuego. Mimi empezó a hablar de cómo Rigel había estado trabajando para el conde. Aunque se habla mucho de que Omevia debería distribuirse legítimamente, las regiones del Gran Lawson se mostraron hostiles. Aunque la codicia de los 100 nobles por las tierras de Lawson es evidente, muchos también entienden que tendrían que pagar si desean reclamar las tierras que pertenecieron al pueblo Lawson.
No es que puedan intentar nada cuando solo hay 3 maneras de entrar en la región semidemoniada que los lasonianos tomaron. Una era entrar por los pasajes naturales, fuertemente custodiados. La segunda era a través de la boca de Pustalo, donde había una abertura natural que les permitía entrar en la región amurallada por altas montañas. La última forma de entrar en la región era por el aire. Las grandes regiones Lason siempre han sido estados que abogaban por el uso de cualquier arma para defenderse. Como descendientes de los clanes Brazos Fuertes, era difícil intimidar a la gente de Lason mientras tuvieran la cantidad y las armas necesarias para luchar, sin mencionar que, últimamente, Omevia se había industrializado para apoyar al Imperio y a Lason en la carrera armamentística. Además, han estado en contacto con los olmianos, quienes han comprendido la necesidad de los lasonianos de estar listos para luchar en todo momento. Eso me recuerda, dijo Mavin. Creo que oí que Logain se ha convertido en vizconde. Sí, él defendió las fronteras. Y no ha pasado mucho tiempo desde que fue honrado con el título de vizconde, respondió Mimi. Mavin se volvió hacia el viejo Fred. ¿Se llevó a Manti? Sí, había tomado Manti como suya. También había comenzado a fortificarla. Creo que planea usar las tierras para abrir una ruta a Mejili. Parece que a todos les va bien, sonrió Mavin. El viejo Fred y Mimi miraron a Mavin con un gesto de negación y suspiraron. Parece que el buen señor no piensa ayudar. Por supuesto, el título siempre había pertenecido al conde. Mi primo siempre había sido el que tenía talento para la gestión. No puedo negarlo, dijo el viejo Fred con calma. Mimi levantó la mano. Debería reunirme con Rigel por ahora. Le diré que lo saluda. Señor, dale saludos de mi parte. Mimi salió de la casa por la puerta principal. El viejo Tom llevaba su bombín y se ajustaba la corbata en el pecho. Aunque sería un placer servirles. Tengo asuntos que atender en la ciudad. Parece que tu primo te está haciendo trabajar duro. Viejo Fred. Sí, había estado diciendo tonterías sobre mi retiro. Pero eso sería como matar a este viejo, miró a Natalia. Ahora, mi señora, ¿le importaría si la acompaño a la habitación de invitados? Claro, Natalia se levantó del sofá y siguió al viejo Fred al segundo piso. Mavin se levantó. Fue a la cocina y encontró la comida que Mimi preparó. ¡Qué pastel de carne de venado! Mavin se encontró sonriendo ante el sabor familiar. El viejo Fred se fue hace poco. Solo estaban él y Natalia dentro de la vieja casa. Ella se apropió del jardín y decidió quedarse un rato. Mavin pasó un rato en la sala, descansando, dejando atrás las dificultades del viaje. La paz le resultaba casi inquietante. Natalia entró en la habitación y examinó la radio. Encontró el enchufe y lo insertó en el lado donde la radio empezó a sonar. Buenas tardes a la buena gente de Lason. Soy Arad, su fuente de noticias en esta hermosa tarde. Era una voz de barítono, dura y potente. Natalia estaba sentada en el sofá, con el oído atento a la radio. Mavin permaneció sentado hasta que Natalia se giró y dijo, ¿te importa si doy una vuelta en tu locomotora? Seguro, no tengo que repostar, ¿verdad? Quizás visite a mi amiga Hilda en la ciudad. Ya debería ser una estudiante. ¿Conoces el lugar? Claro que sí. La ciudad tiene muchas ampliaciones. Pero ni siquiera yo confundiría su hogar ancestral. Creo que es infinitamente mejor que quedarse en esta casa todo el día. Aunque es tentador dormir después de tanto tiempo. Por cierto, ¿dejaste el servicio militar? Para nada. Sigo en la reserva. Y aunque me ofrecieron un rango, elijo no participar en sus planes. Prefiero no pasarme el día frente a una cámara, posando para carteles y creando propaganda. Puedes encontrar las llaves del coche en el cajón.
Mavin señaló uno de los cajones cerca de la escalera. ¿En serio? Por favor, sé conducir. Además, puede que en el futuro solo conduzca aviones y no me moleste con vehículos terrestres. ¿Planeas aprender a volar? Levantó una ceja. Sí, podría ser interesante volar como un pájaro. Contemplar el paisaje desde arriba. Además, creo que sería una habilidad interesante para aprender mientras el mundo aún esté en paz. Me pregunto si la Academia Arcadia empezará a impartir clases de pilotaje en el futuro. Bien. Solo recuerda que el permiso debe estar en el compartimento de la caja. Debe estar registrado como un auto de la familia Tomás. Así que no te preocupes si alguien te detiene. Te lo agradezco, dijo Natalia con claridad. No tengo muchos amigos que visitar y sería problemático que me atrapara algún fanático del imperio. ¿Y tú? ¿Te quedarás aquí? Tendré mi propio negocio al que atender. Quizás lleve la moto que tengo en el garaje o use el tranvía para desplazarme. Podría usar la moto si quieres. Mavin levantó la mano. No, prefiero llevarme la moto. Así que, por favor, sírvete el coche. Se quedó mirando a Mavin un rato antes de asentir. Natalia se vistió y salió de la sala. Mavin no tardó en oír el motor del coche arrancando y alejándose de la casa. Solo en la vieja casa. Decidió subir al segundo piso a su antiguo dormitorio. Se mantenía limpio, salvo una parte de la habitación que no se había tocado. Apartó el panel y desenrolló la bóveda. Dentro había papeles que no estaban escritos en escritura imperial, sino en otro idioma. Abrió el viejo cuaderno y encontró su letra. Contenía unas 80 páginas de información. Era Eric Baldwin. Dijo. La mayoría de las notas que había escrito solo contenían descripciones vagas de dónde estaba y dónde estaría este hombre. No incluían la dirección donde estaría ni los lugares que había visitado. Aparte de su lugar favorito y los sitios que visitó, se le podía identificar por el broche que lleva consigo. Hay historias secundarias que podrían afectar los acontecimientos. Leyó en sus notas. Asegúrense de detener a esta gente si pueden. Eso suponiendo que se haya firmado el Tratado de Flost y que la guerra no continúe. Mavin se sintió incómodo al leer la lista que había escrito. Aunque estaba seguro de haber reunido la mayor parte de los beneficios encontrados en la ciudad. Había personas en la lista que eran relativamente inocentes y solo eran culpables de los crímenes que pudieran o no cometer en el futuro. ¿Cómo podía acusarlos de maldad si sus seres actuales no habían cometido el mal que cometerían? Asumir que la persona seguiría siendo la misma a pesar de lo que sucediera a su alrededor era absurdo. Mavin no se atrevía a acusarlos de ser malvados cuando aún no habían cometido el mal. Sabía muy bien que eso era imposible. Considerando lo que vio con Cole y el fabricante de bombas en Flost, no quería creer que no había nada que hacer. Tenía que haber algo que hacer. Si hubiera creído que no había nada que hacer, habría dejado que Cole muriera en ese agujero de obús. Que ese fabricante de bombas se suicidara con esa bomba. Y que el príncipe resultara herido en esa fiesta. Mavin sintió de nuevo ese peso sobre sus hombros. Sentir ese peso lo hacía decidido. Pero al mismo tiempo, también reflejaba una mirada cansada. Se secó la cara, borrando esa emoción. Cerró la bóveda y volvió a colocar el panel para ocultarlo. Se dirigió al garaje donde encontró la moto. La sacó de la casa y la estacionó, cerrando la puerta con llave desde afuera. Natalia debía tardar un poco. Así que negó con la cabeza. Arrancó la moto y se dirigió a la calle comercial de Arcadia. Natalia viajó al barrio residencial que le resultaba familiar. Entró en las hileras de mansiones, uniformemente espaciadas. Condujo hasta encontrar la casa de su amiga. Entonces se detuvo, pensando,
¿Y si no está en casa? Desde luego no lo pensó. ¿Podría volver y molestar a Mavin? ¿Quizá intentar burlarme de él? No, creo que no aprecia mi presencia. Mírame, esforzándome al máximo por ser amiga de alguien que me había herido. Natalia, te has vuelto loca de solo pensarlo. Natalia salió del coche y encontró el timbre eléctrico en la puerta. Presionó el botón con el pulgar y esperó a que saliera la mujer que esperaba. Obviamente, también esperaba a alguien. Era la pequeña criada que siempre tuvieron. La que sin duda había crecido. Grace Hilda, dijo Natalia con severidad. Como una locutora que presenta a alguien que está a punto de entrar en la sala. Leal servidora y amiga de Hilda Trey. Has adquirido un cuerpo maravilloso. La mujer de cabello negro recogido en un moño oculto tras su gorra pareció confundida por un momento antes de levantar su pequeña boca. ¿Qué? Ah, lo olvidaba. Ahora soy un asqueroso enemigo de la República. ¿Cómo podría entrar en la casa de la ilustre familia Trey sin vergüenza? Abrió la puerta y salió. Examinó a Natalia de pies a cabeza y luego le acarició el rostro derecho. Milady, su cara. Sollozó. ¡Qué horrible! Madre mía. Grace. Natalia la abrazó. Pensé que ya no serías tan llorona. Pero tu cara. Dios mío. ¿Ya no soy hermosa? Por supuesto que sí. Natalia la suelta y la sujeta por el hombro. No te preocupes, Grace. Ya tengo suerte de que solo me quedaran cicatrices en lugar de una parte del cuerpo. Aún así, te has vuelto hermosa. ¿Y dónde está Hilda? Ah, la señora está en su estudio. Te acompañaré hasta ella, insistió Grace. ¿Está bien? No pasa nada. La señora siempre es amiga de la familia Trey. Entraron en la casa ancestral y subieron de inmediato al tercer piso de la mansión sin detenerse. Las criadas que estaban arreglando el jardín y limpiando el resto de la casa no se molestaron. Mientras Grace conducía a Natalia al estudio. Al abrir la puerta doble, encontró a Hilda Trey enterrada bajo su periódico. Al levantar la cabeza, vio a Natalia. Se quitó la montura de las gafas y se levantó corriendo. Hermana, Hilda, ¿qué te dije sobre el trabajo? Hermana Tali. Abrazó a Natalia con lágrimas en los ojos. Sé cuando supe que te fuiste a la guerra. Pensé que no te volvería a ver. Pero convertirte en Lady Bellatrix. Hermana, te he extrañado. 7 años, dijo Natalia. Perdóname si no te escribí ninguna carta. Sabes lo ocupada que estaba con el trabajo. Está bien. Sonrió con cariño. Me alegra que estés bien. De verdad. Aún así, al menos deberías haberme avisado que vendrías. No pasa nada. Solo vine a Arcadia por capricho. Estaba con un amigo y ahora me quedo con él. Ya veo. Si hubieras querido, podría haberte dejado quedarte a ti y a tu amiga. No es que a la mansión le falten habitaciones. Natalia se sentó en el asiento del estudio. No quiero molestar, así que prefiero no hacerlo. Sé lo ocupada que estás estos días. Hilda, después de todo, trabajas como académica en la academia. Me siento un poco abandonada. Por favor, no pienses así. Fuiste a la guerra mientras muchos de nosotros nos quedamos en las escuelas sin hacer nada. Muchos de mis amigos empezaron a regañarte. Y últimamente no tengo amigos por eso. No hacía falta ir tan lejos, no. Si pueden ser tan cobardes. Prefiero no ser su amigo. Si se atreven a regañarme, demostraría que hice bien en separarme de ellos. Digo que no esperaba que tu corazón creciera. Todos necesitamos crecer, hermana. Sin embargo, no me imagino creciendo como tú y aún luciendo tan deslumbrante. Me enorgullece tener una hermana como tú. Vamos, vamos. Si alguien te oye siendo tan amigable, entonces podrías ser regañado. La guerra terminó. Y además, hermana, soy una erudita Arcadia, dijo con suficiencia.
Si pretenden interrogarme, puedo interrogarlos. Los reto a que interroguen a una erudita Arcadia. En realidad, hay algo que necesito pedirte. Hermana Hilda. ¿Qué es? ¿Ofrece la escuela cursos de pilotaje? Quiero aprender a volar. ¿Quieres ser una dama del cielo? Se ahuecó la barbilla. Eso se puede arreglar. Pero dudo que aprendas nada sin la guía adecuada. La mayoría de los pilotos todavía se centran en fotografiar accidentes geográficos por todo el continente. Por mucho que me guste ayudarte, no hay nadie a quien pedirle que te enseñe a pilotar. Natalia se arrepintió y negó con la cabeza. Bueno, no debería quedarme mucho tiempo en la ciudad. Pero si necesitas algo, ¿qué tal si te ayudo? Eso resultaría problemático. ¿Problemático en qué sentido? Ya sabes cómo funciona la alta sociedad. Hermana, la mayoría todavía está de fiesta con el fin de la guerra. Pero dudo que alguien reciba con tanta facilidad a un noble de fuera del imperio hoy en día. Cierto, dijo ella, deslizándose en el sofá. Supongo que intentaré curarme las heridas. ¿Estás herido? En ningún sitio, dijo, señalando su corazón y su cabeza. Pero necesito que alguien me cure las heridas. Parece que no salí del todo sana de la guerra. Hermana, no te preocupes, sonrió. Estoy segura de que tú y la persona con quien me quedo me ayudarían también. Natalia se acarició con cariño la cicatriz de la sien. Volteó la cabeza, ocultando la sonrisa apagada que acompañaba el rubor de sus mejillas. Entonces esa expresión desapareció cuando ella se giró hacia los dos. Por ahora se inclinó hacia adelante. Deja esos documentos y tomemos el té. Grace, será mejor que te unas a nosotras. Eric Baldwin volvió a suspirar ante los periódicos. Siempre se dicen tonterías en esos periódicos. Creyendo que había algo grandioso y maravilloso en la supuesta victoria del imperio. Había apostado por la continuación de la guerra para liberar a las masas del dominio del imperio. Sin embargo, también comprendía que la opinión pública no apoyaba las alianzas justas. Ignoraban la realidad de que este antiguo régimen no podría perdurar. Aún así, solo podía contener sus sentimientos y pensamientos. La mayoría de los revolucionarios habían empezado a preguntarse si esta revolución tenía algún mérito. La mayoría de sus hermanos habían luchado en la guerra y quienes regresaron no habían mostrado interés en siquiera pensar en ello. ¿Por qué albergarían tales pensamientos? Sus hermanos habían muerto bajo las alianzas, y ellos lucharon contra ellas en las trincheras con valentía y coraje. Erich podía entender de dónde venían, y al mismo tiempo había culpado a los acontecimientos en Flost por las cosas que habían sucedido. Lo que llevó a la caída de los realistas, que eran oportunistas que planeaban usar la sangre del pueblo para sus propios planes. Erich había ocultado a propósito sus sentimientos al respecto. La ciudad estaba tan animada que era difícil siquiera expresar sus pensamientos. Se había dejado llevar por estos pensamientos y, aunque la hermandad se había mantenido, estaban inseguros y sus sentimientos flaqueaban. Erich se apoyó en el mostrador mientras miraba los periódicos. Guardó el periódico y bebió el refresco que le ofreció el camarero. Había pagado 12 monedas por esa bebida. El sabor era aceptable para lo que esperaba. El ventilador de techo instalado arriba reconfortaba el clima seco y caluroso. Afuera, el camino de piedra y adoquín parecía asar a los transeúntes mientras caminaban bajo el calor del sol. A veces pasaban automóviles, y los clientes, que bebían alegremente, se regocijaban con el viento que producían los ventiladores de techo. Erich salió del bar y se dirigió a la acera. A 5 minutos del bar, entró en un club con un cartel suelto en la parte superior. Al entrar, bajó por una vieja y desgastada trampilla de madera y entró en una sala llena de cuadros y retratos, unidos por cuerdas.
El emperador estaba sobre el tablero. Debajo del emperador estaban sus hijos y la emperatriz. Las sillas estaban polvorientas. Las mesas tenían tierra acumulada del techo y a un lado había documentos caídos. El olor a tierra y madera contaminaba el aire. Entre las 6 sillas, solo había una que parecía estar todavía ocupada. Esta zona de la mesa redonda era la única que parecía estar en uso. También había documentos, libros de contabilidad e información. Erich notó un trozo de papel sobre la mesa. Lo recogió, abriendo el sello. Desdobló la carta que contenía y comenzó a leer. Eric, mi camarada y amigo, han pasado meses desde que visité nuestra antigua tienda. Dentro, habíamos cultivado nuestras ideas, conspirado y puesto en marcha los engranajes que pronto derrumbarían el imperio. ¡Ay, amigo mío! Los tiempos cambian y hay muchas circunstancias que nos impidieron avanzar con nuestros grandes sueños de una Atesia libre, libre del antiguo régimen, libre de quienes gobiernan con sangre. Creo que los hombres deberían poder elegir al capitán de su barco. Creo que nosotros, el pueblo, deberíamos ser quienes sepamos lo que el pueblo merece. Servir al pueblo, no a sí mismo. Eso es lo que creíamos cuando comenzó esta revolución nuestra. Tenía un amigo con el que había estado. Continuaba la carta en la página siguiente. Era un soldado que luchó al norte de Dinia. Me contó sus hazañas, la gente que conoció y los horrores de la guerra. Me contó por qué luchaban, y cómo no veía nada más que muertos extendiéndose hacia el cielo. Llamando a sus madres, sin saberlo. Le hablé de mis pensamientos e ideales. Intenté razonar con él sobre cómo nosotros, el pueblo, no deberíamos vernos obligados a luchar en guerras para que el emperador protegiera su trono. Mi amigo, él siempre había actuado primero. Pero al ver su cambio, cómo esta guerra lo había transformado, me fue imposible comprender por qué luchaba realmente. Lo escuché con calma y cortesía. Y aún así, al final me hizo creer que realmente no luchaban por el emperador. Luchaban porque amaban a este imperio. No entendía esos pensamientos. Habían visto la crueldad de los nobles. Habían experimentado la difícil situación del pueblo y cómo habían sido tratados con menosprecio. Empecé a pensar por qué estaba luchando por ello. Erich miró con calma la siguiente carta. La continuación de los pensamientos de su camarada. Decidimos liderar el cambio con la esperanza de que nos fuera mejor. Sin embargo, sus pensamientos y opiniones me hicieron comprender. ¿Nos cegaron nuestros propios sueños? ¿Ignorábamos a las masas? ¿Hemos analizado los pensamientos de quienes nos rodean? ¿Les hemos preguntado qué piensan del imperio? Había visitado a quienes tenían opiniones sobre el imperio. Me habían hablado de los cambios en el imperio. ¿Cómo nos va a nivel mundial? Me habían hablado de la realidad. Una realidad basada en datos puros. Y me destrozó, amigo mío. Me destrozó ver cómo nos iba mejor en comparación con aquellas naciones que se libraban de las reglas de las antiguas tradiciones de reyes y emperadores. En el lejano oriente, una nación que una vez prosperó, se volvió libre y, sin embargo, al obtener la libertad, quienes la lideraron se convirtieron en déspotas y tiranos, cegados por su avaricia. Había oído historias de fuera del imperio y comprendí que no escuchamos. No involucramos al pueblo en nuestros ideales. ¿Cuál es el propósito de una revolución que el pueblo no quería? Si hubieras encontrado esta carta, te habrías dado cuenta de que ninguno de nosotros querría ir en contra del imperio actual. Habíamos perdido demasiado y nos importaba tan poco. ¿Cómo podemos seguir hiriendo al pueblo del imperio después de años de guerra iniciada por 3 alianzas? No me atrevo a soportar la idea de desangrar a los jóvenes más de lo que merecían. Erich cerró la carta y la dejó sobre la mesa. La miró fijamente y asintió en silencio.
Esperaba que sus camaradas lo pensaran 2 veces antes de liderar esta revolución. Erich también tenía dudas, pero aún así solo pudo apretar el puño y dejar de lado los pensamientos y las dudas que la carta había despertado en él. Al menos lo intentó. Necesitaba intentarlo. Erich quería creer que debía haber algo que se pudiera hacer para avivar el fuego de la revolución. ¿Cómo se sentirían quienes habían dado su vida por esta hermandad si nadie lo soñaba? Erich se encontró caminando hacia las calles donde la mayoría de los soldados heridos habían regresado. El hospital en sí era propiedad de los nobles del imperio y estaba financiado por ellos. En el patio del hospital había tiendas blancas donde se alojaban los demás soldados. Erich sacó la cámara de bolsillo de su chaleco y tomó fotografías de los heridos. Erich se detuvo, se examinó de nuevo y, por un instante, incluso sintió asco de sí mismo. Entonces vio a un guardia solitario que portaba un rifle acercándose. El guardia lo miró como si fuera tierra. ¿Te importaría decirme en qué estás tomando una foto? Erich frunció el ceño y dio un paso atrás. Solo los soldados. ¿Pediste permiso? ¿Qué importa? El guardia lo fulminó con la mirada. Espero que no se burlen de esas fotos. Recordaría tu cara si las encontrara en los periódicos. Oye, ¿por qué apartas la mirada? Erich se dio la vuelta y se alejó del hospital. El guardia lo fulminó con la mirada. Erich se acercó a la cuneta y vio que el sol comenzaba a ocultarse. Encontró un bar y se sentó dentro, escuchando una canción en la radio. No sabía el nombre, pero se preguntaba si le alegraría el día. Desde el final de la guerra, no sabía qué hacer con esta revolución. Había perdido apoyo, e incluso las masas que antes despreciaban al príncipe heredero habían empezado a mostrar respeto por su sinceridad en la búsqueda de la paz. No sabía mucho, pero incluso él comprendía que los esfuerzos del príncipe heredero habían salvado muchas vidas. Si esto hubiera sido hace 7 años, cuando reinaba la desconfianza en el imperio, que había estado enviando ataúdes de vuelta al imperio. El imperio se había defendido ferozmente contra las 3 naciones que habían acudido a combatirlos. Cada batalla costaba la vida de miles de jóvenes entusiastas. Incluso antes de la guerra, Erich soñaba con esta revolución, capaz de avivar el fuego y destruir las entrañas del imperio. Quería que los nobles fueran destituidos de sus puestos de poder, y dejar que aquellos con nuevas ideas se presentaran y lideraran el imperio. Habían tenido muchos hermanos de juramento, pero al verse sumidos en el caos, quienes habían jurado unirse a esta hermandad se unieron a la guerra, luchando por el imperio con la esperanza de poder defenderlo. Incluso si pensaran en derrocar el imperio, ¿qué clase de hombres serían si no derramaran sangre por su patria? Cuando los jóvenes tienen el coraje de luchar, los ancianos se aferran a la creencia de que pueden cambiar un antiguo régimen que se ha fortalecido porque saben que son fuertes. Erich se sentía cansado, sabiendo que había sido infructuoso desde el principio. Había estado lidiando con estos pensamientos. Quería creer que habría una oportunidad para que todos se liberaran de las manos de un emperador. No, es solo una excusa, pensó Erich. Solo quiero destruir a los bastardos que han destrozado mi hogar. Quiero vengarlos. ¿Qué tiene de malo querer vengarlos? No, quizá intentaba evitar el problema. Solo quería vengarte. Erich Baldwin ya no podía fingir. No podía permitirse fingir que lo hacía por el bien del imperio. Lo había hecho porque quería atrapar al bastardo que lo había hecho. ¿Qué clase de hombre se arrojaría a este pozo si no fuera por su familia? Erich miró la foto de la mujer que no había sido salvada. La mujer con la que esperaba estar incluso ahora. Sonrió con tristeza, preguntándose qué habría pasado si ella no se hubiera ido. ¿Habría soñado con esa vida en paz?
Me habrías convertido en una persona decente. Luna, pensó. Sé que debí haberlo hecho desde el principio. Ya no hay necesidad de fingir que me importa este imperio. Debo matarlos. Necesito llevármelos conmigo. Que esta revolución, nuestros sueños y los suyos, terminen conmigo. Hora de morir. Luna. Vuelvo a casa. Erich endureció su corazón. Salió del bar y, al hacerlo, sintió una mirada fija en su espalda. Miró a su alrededor, sin encontrar a nadie, así que decidió regresar a su casa. Vivir vidas sencillas. A eso aspiraba todo el mundo. Sin embargo, antes de la Gran Guerra, se hablaba de industrializar una parte de la ciudad, cerca de las fronteras de Helion. Se allanó el terreno y se transfirieron las casas. Quienes se resistieron a la demolición se vieron obligados a desalojar por orden del terrateniente, que poseía los títulos de propiedad. Erich creía que la familia Ames tenía sus razones. Sin embargo, lo cierto era que les había fallado a sus subordinados, lo que provocó un desafortunado accidente que les costó la vida. Esas personas tenían a una de las personas a las que había amado. Y ese día juró que llegaría el día en que la familia Ames caería, y los nobles que decidieran escuchar al emperador en lugar de a su pueblo pronto caerían de rodillas. Pero ese era un sueño descabellado en el que no habían creído del todo. Solo se necesitaron 7 años para reducir a cenizas una hermandad secreta. Incluso si persistían, los soldados que habían ido a la guerra, recién salidos de la batalla, harían todo lo posible por mantener la paz que habían protegido hasta el punto de perder millones. Erich creía que sí, sin embargo, sabía que no saldría con vida después de esto. Hora de morir, pensó Erich mientras guardaba el rifle que había comprado. Era el último modelo empleado por la Guardia Imperial de la ciudad. Tenía 4 tambores y granadas de mano que podía usar para forzar la puerta de la familia Ames. Todavía no, se dijo Erich mientras guardaba el rifle en su caja y se dirigía a la casa familiar de los Ames. Era una gran mansión rodeada por una verja de hierro y hormigón, con 2 guardias en la entrada. El lugar estaba iluminado por el cableado eléctrico y dentro había guardias. Debería destruir los cables primero, dijo Erich, recordando los cables eléctricos. Podría sorprenderlos si tuviera una locomotora para pasar la puerta. Luego podría usarla para ponerme a cubierto y abatir a los guardias. Dudo que intenten detenerme. ¿Y la casa? Erich miró la mansión. Del ala izquierda salía humo de la chimenea, lo que significa que debía ser la cocina. El ala derecha está cerca de la piscina y del patio. Había un ventanal con lo que parecía ser un estudio. Erich señaló la mansión, recorrió las habitaciones y dedujo dónde debería estar el cabeza de familia. Estaba seguro de que estaban en la mansión ancestral, con el coche del cabeza de familia aparcado en la entrada. No, solo el cabeza de familia, el que dio la orden. No hace falta involucrar a los niños. Lord Ames debería estar en el estudio. Encontrarlo, matarlo y acabar con esto. Erich observó a los guardias. ¿Dónde patrullaban y qué hacían? Se quedó despierto observándolos. Vio a las criadas que servían a la familia Ames. Pensó en cómo debería asustarlas. La mayoría de las criadas eran de provincias. No podía permitirse el lujo de cargar con la culpa. Solo hacía lo necesario. ¿Y el heredero? No. Los pecados del padre no deben recaer sobre el hijo. Había tenido en cuenta lo que había hecho el hijo. Poseían el orgullo y la arrogancia propios de un noble. Pero no eran enfermos mentales que hubieran actuado por diversión. Lamentablemente, no eran sádicos. ¿Por qué estoy tan tranquilo?, se preguntó. Observó la mansión con ojos críticos. Se quitó los binoculares y se sentó a un lado de la habitación, sacando cigarrillos con sus dedos callosos.
Dio una calada al cigarrillo y se alejó del lugar. De vuelta al vehículo que usaba. Apoyó la cabeza en el asiento trasero y cerró los ojos un momento antes de salir del coche a mirar. A su alrededor. Había sentido miradas sobre él. Pensó que no debería haber nadie cerca en ese momento. ¿Tranquilo?, se preguntó. Observó la mansión con ojos críticos. Se quitó los binoculares de la cara y se sentó a un lado de la habitación. Sacando cigarrillos con sus dedos callosos. Dio una calada al cigarrillo y se alejó del lugar. De vuelta al vehículo que usaba. Apoyó la cabeza en el asiento trasero y cerró los ojos un momento antes de salir del coche a mirar. A su alrededor. Había sentido miradas sobre él. Pensó que no debería haber nadie cerca en ese momento. No, es posible que la policía me haya encontrado. Pensó Erich. Se sentó en el lateral de su coche y miró a su alrededor. Palpando la pistola en su cinturón. No debería haber motivos para sospechar. Amanece. Así que no tenía necesidad de actuar por ahora. Necesito protección. Me vendría bien esa armadura que llevaban. La tenía acolchada por si acaso. Me quitará movilidad. Pero eso significaría que no caeré fácilmente. No esperarán a batir a un hombre con armadura que aparece. Erich subió a su coche y condujo hasta su casa. Al entrar al sótano, a un lado de su forja improvisada, había un traje de metal acolchado con algodón grueso y cuero. Revisó la armadura y decidió ponérsela lentamente. Usarla sin ayuda era agotador. Sabía que esta armadura pronto sería su ataúd. No tenía por qué preocuparse por quitársela. Le permitía mantenerse ágil, pero las armas que llevaba consigo lo limitaban un poco. Tomó su rifle, pistola y granadas y salió de casa. Había dejado una carta sobre la mesa donde encontrarían el motivo de sus actos. Esperaba que volvieran a casa y sería mejor que pensaran que lo hizo por su cuenta. Si supieran que era uno de los líderes de la revolución, le echarían toda la culpa. Puede ayudarlos a mantenerse alejados de las autoridades. No hay necesidad de preocuparse por su participación en la revolución. Había quemado los papeles y documentos de su plan. Solo quedaba él. Erich estacionó el coche en el extremo más alejado de la calle. Con la oscuridad cubriendo la noche, Erich arrancó el motor, pisó a fondo el pedal y avanzó. Llevaba el rifle colgado de la armadura cuando el coche chocó contra las puertas. Los guardias apenas pudieron reaccionar cuando el coche rompió la puerta. Los guardias, furiosos, corrieron hacia el coche al ver al hombre con armadura de placas en el asiento del conductor. El guardia ni siquiera pudo gritar cuando una bala le atravesó la piel. Le atravesó el cráneo y le salió por la nuca. El continuo sonido de las balas estremeció a todos en la casa al impactar contra los cables de electricidad y teléfono. Había preparado una cuerda que colocó sobre los cables y los derribó. Al salir, encontraron la cabeza de un guardia tirada en el suelo. Mientras armaban sus rifles, vieron a alguien con armadura de placas dispararles. No pasará mucho tiempo hasta que la mansión y los guardias que patrullan afuera se den cuenta. Cargó contra la puerta principal y golpeó la placa de blindaje, abriéndola de golpe. Apuntó con su rifle hacia adelante y subió la escalera que lo conducía al lugar donde se encontraba. El dueño de la casa sacó la primera granada, le quitó la tapa y extrajo la cuerda de la granada. Tomó distancia y la arrojó a la escalera, poniéndose a cubierto, y observó cómo volaba una parte de la escalera, con la esperanza de que los obstaculizara durante al menos 3 segundos. Fue entonces cuando finalmente encontró resistencia por parte de los guardias. Intercambió disparos con ellos. Una lluvia de balas. Estaba armado con un rifle automático con 4 cargadores de 100 balas. No tenían muchas posibilidades. Fue entonces cuando oyó el sonido de un jarrón al romperse.
Se tambaleó un poco y miró al jefe que lo había lanzado. Señorita, no se meta en esto. No le haré daño, pero usaré la fuerza si insiste, dijo bajo su casco. La criada cayó de culo y se arrastró de vuelta a la habitación. Erich continuó caminando por el pasillo cuando se encontró frente a la habitación que sospechaba que era el dormitorio principal. Abrió las puertas de par en par y entró por la habitación. Al acercarse a la esquina, oyó el repentino disparo de una escopeta. Disparó 2 veces y, al oír el clic del gatillo, se abalanzó como un toro. Abordó al hombre que disparó y le dio un puñetazo en la cara. El hombre que sostenía la escopeta recortada gruñó. Erich se dio cuenta de que era el mismo hombre que siempre había acompañado al jefe de la familia. Ames. Lo despertó de un golpe con las palmas de las manos. ¿Dónde está el cabeza de familia? No lo haré. Erich apuntó el cañón del rifle a la pierna del hombre. Le disparó una vez a la rótula y dijo: ya hay prótesis disponibles. Baratas, ligeras y funcionan. El hombre se había desmayado de dolor. Lo despertó de nuevo abofeteándolo y gimió de dolor. Dijo lo mismo. ¿Dónde está el cabeza de familia? El hombre confesó sin pensarlo. Erich lo apuntó con la culata de su rifle y lo dejó solo. Uno menos. Tengo que asegurarme de encontrar a este hombre. Es muy probable que la cabeza se haya escapado o esté escondida. Son nobles. Y recuerdo que hay pasadizos subterráneos que usan aquí para conectar cables telefónicos y eléctricos. Fue al dormitorio principal y no encontró a nadie. Erich observó el desorden en la estantería y, como esperaba, encontró el interruptor que conducía a un pasadizo secreto. Tomó la lámpara lateral y se la ató a la cintura mientras bajaba por el pasillo empedrado que olía a polvo. En el suelo había huellas de polvo de un caballero de pies medianos. Siguió la huella hasta llegar a un pasillo estrecho, donde solo se oía el tintineo de su plato. Corrió por el pasillo, manteniendo el dedo en el gatillo y a cualquiera que se acercara. Cansado, pero puedo, pensó Erich mientras inspeccionaba las huellas. Bastante desordenadas. Siguió las huellas hasta encontrar otro pasillo. El hombre parecía haberse dado cuenta de sus huellas e intentó borrarlas. Erich tenía experiencia en la naturaleza y sabía cómo rastrear a alguien. Siguió el rastro hasta encontrar otro pasadizo que conducía a lo que parecía ser otra cámara. Fue entonces cuando encontró al mismo Fan intentando desesperadamente abrir el pasadizo con las llaves oxidadas escondidas bajo un ladrillo. El anciano que observó la figura de Erich, con la armadura de placas, dejó caer las llaves y le disparó 2 veces. La primera rebotó en la armadura y la otra se le alojó. Se abalanzó sobre el anciano. Lo agarró por el cuello y lo derribó de golpe. No esperaba encontrarlo. Supongo que el pasadizo secreto me benefició. Le dio un golpe en las piernas al anciano y lo vio chillar como un cerdo, con las piernas en la dirección equivocada. Erich pensó si debía sacarlo del pasillo a rastras. Pero en lugar de eso, lo arrojó contra la pared y le dio un puñetazo en la cara. Esa rabia que se acumulaba en su corazón, la había desatado contra un anciano indefenso que ni siquiera podía luchar. Erich se encontró perdido en una neblina roja. No supo qué había pasado. Solo que su vista se volvió roja y vacía. Y luego no hubo nada. Al despertar de su ira, encontró al anciano destrozado, el último diente en el suelo, y el hueso de su brazo izquierdo asomando. Erich no encontró ninguna razón para justificarse. Lo descubrió delante del hombre que había ordenado el trabajo sucio. Solo tenía rabia y una razón para golpearlo. Miró fijamente al viejo destrozado y le disparó en la cara. Luego apretó el gatillo hasta que oyó el tic-tac de su rifle al vaciarse.
Erich esperaba morir frente a la puerta principal. Sin embargo, allí estaba, de pie frente al hombre al que esperaba matar. Eso es todo, ¿verdad? Erich murmuró. Luego apartó la mirada y empezó a abrir la puerta del pasillo tras abrirlo con las llaves oxidadas. Un olor nauseabundo a cloaca entraba por el pasillo. Entró con la placa puesta y sintió la cabeza vacía. Sentía un vacío en el pecho. Pero no encontraba paz. Decían que la venganza dejaba vacío. Estaba feliz. Realmente feliz por haber matado a un anciano indefenso. Ni siquiera podía preguntarle el motivo de su acción. Pensaba que, una vez que lo atrapara, le preguntaría cuál era el plan del emperador y si existía alguna razón más profunda que pudiera usar para justificarse. En cambio, estaba sumido en la ira, incapaz de evitar la violencia, golpeando primero y dejándolo tendido en el suelo. Todos ya sabían lo que hacía ese hombre. Lo había hecho para fortificar la región, protegiéndola de la Federación. Lo habían hecho para proteger al imperio. Pronto supo que ese era su verdadero objetivo. Creen firmemente que era necesario. Y la guerra aseguró que las fortificaciones y la infraestructura construidas en la tierra que causó la muerte de sus seres queridos se usarán correctamente. Erich sabía que era un esfuerzo infructuoso. Sabía que la gente moría solo por la resistencia a la toma de tierras. Lo sabía, y aún así, a Erich le hizo sentir bien matar al hombre que pronunció las palabras que causaron la muerte de quienes se enfrentaron a ellos. Todo era una excusa conveniente para desahogar todo el dolor y la rabia que había acumulado en su corazón. Si la revolución continuaba, si el ataque de los realistas se había producido, y la guerra continuaba, Erich se preguntaba si seguirían en el club, conspirando, maquinando y esperando la caída de un antiguo régimen. Había creído de verdad en ese cambio. Y sin embargo, allí estaba, abandonando esa creencia a cambio de la rabia. Esa rabia triunfó y ahora miraba fijamente el espacio vacío, sin saber qué hacer. Al salir del pasadizo, se encontró a 4 calles de la mansión. Salió del pasadizo y se encontró en la calle principal, mirando fijamente el espacio vacío. Sin saber qué hacer, al salir del pasadizo, se encontró a 4 calles de la mansión. Salió del pasadizo y se encontró en la calle principal. Estoy vivo, pensó Erich. Había esperado caer en un tiroteo. Pero claro, fue demasiado fácil cómo destruyó la puerta y encontró a su objetivo en cuestión de minutos. Apenas tuvo tiempo de procesarlo. Simplemente hizo lo que hizo y encontró al objetivo. Y, al salir a la calle, encontró a alguien con un abrigo marinero, una gorra y el pelo rojizo. Sus ojos azul grisáceos miraban fijamente a Erich. Sal de aquí, forastero, le advirtió Erich. De ti, oí que hay un tiroteo en una de las mansiones. Parece que alguien irrumpió en la mansión. Mató a algunos guardias y posiblemente al jefe. ¿Tú fuiste el que lo hizo? ¿Y si digo que lo soy? ¿Acaso tú? Sí, ya veo. ¿Para qué? Erich miró sus guanteletes ensangrentados. Venganza. ¿Estás satisfecho ahora? Soy. ¿Ni siquiera te sientes vacío? ¿Qué hay de los guardias que mataste? ¿Encontraste la razón? No lo hice. Simplemente lo maté e hice lo que quería hacerle. Lo destrocé y lo desgarré. Dicen que te deja vacío. Pero tampoco está bien. Me siento feliz de haberlo matado. ¿Ya terminaste? Erich rió con cansancio. No estoy seguro. ¿Lo disfrutaste? ¿Matar a ese bastardo? Lo hice. Disfruté matándolo. Ojalá pudiera hacerles algo a esos guardias. Podría haber disparado a la mansión. Pero no los pisotearé solo por mi ira contra ese viejo. Debes conocer bien este pasaje si me encontraste aquí. Conozco este pasaje. No esperaba que vinieras aquí.
Pensé que te enfrentarías a las autoridades e intentarías acabar con todos los que pudieras. No soy un asesino, solo un hombre furioso con armadura de placas. Ya lo veo. ¿Puedes? ¿Quién eres? Como ciudadano preocupado. Esperaba un revolucionario, no un asesino. Aún así, pensar que la supuesta rebelión terminaría así. No sé qué decir. La revolución ha terminado. Incluso los más astutos pensarían que ir contra el imperio ahora mismo es inútil. El antiguo régimen puede sobrevivir a una guerra de 7 años. Y ahora no tienen el valor de avivar el fuego. No cuando el imperio ha perdido a muchos hombres valiosos. Quizás será demasiado pronto para rendirse. Pero no tenían el impulso para continuar. Cierto. Sería difícil pedirle a alguien que luchara contra el imperio. No cuando el heredero había hecho algo asombroso y el pueblo había creído en él, dijo, descorriendo la corredera de su pistola. Aún así, me decepcionó no poder hacer nada para convencerte de esto. Pero no pareces de los que se dejan convencer. No te vi intentarlo. ¿Eras tú el que me miraba? Sí. Ojalá me hubieras detenido entonces. Soy. Eric Baldwin vio el cañón de una pistola y un destello en la boca del arma. Eric Baldwin era un hombre que debería haber sido el líder de los revolucionarios llamados Entres. Le Nefarious. Eso es lo que debería haber sido. Pero lo que Mavin Thomas encontró fue simplemente un hombre destrozado que había pasado tiempo en bares y con la mirada perdida. Era alguien que tenía cierta importancia en esos recuerdos. Recuerdos que eran distintos a los actuales. Qué fácil era etiquetarlos como malvados o descarriados en esos recuerdos. Pues en los recuerdos, había personas que daban gran importancia a los acontecimientos, provocando reacciones en cadena que decidirían el destino de un imperio antiguo. Ahora ese hombre estaba muerto en el suelo. Mavin se preguntaba si los roles podrían intercambiarse y, de ser así, estaría completamente perdido en lo que sucedería. ¿Seguirían viniendo a ayudar quienes liderarían los eventos? Los recuerdos que temía y le causaban ansiedad habían cambiado. Durante los años que había pasado con ellos, se preguntó demasiadas veces si las personas que lo rodeaban eran reales. ¿Cuándo empecé a pensar eso? Fue cuando se encontró en la cima de una colina, a metros de su casa, que vio un gran cielo estrellado, como puntos de luz dispersos y pintados sobre el gran lienzo negro. Entonces vio recuerdos, los recuerdos que cambiaron su visión del mundo. Debería venir la policía de la ciudad-estado, murmuró Mavin. Sacó la lata de líquido para encendedores de su mochila. La vertió sobre la cara de Eric Baldwin y le prendió fuego. Luego sacó sus armas. Las dejó a un lado y disparó la pistola que llevaba en el cinturón una vez antes de ponérsela a Eric en la mano enguantada. Se puso el líquido para encendedores en la mano izquierda y se alejó. Desde lejos, el agente que oyó el disparo se acercó al rostro quemado del cadáver de Eric Baldwin. No tardó mucho en llegar más policías. Y entre la multitud que se formó, Mavin observó cómo vertían agua sobre el cadáver con la placa e intentaba identificar a Eric Baldwin, cuyo rostro se había quemado. Solo había una persona que había destrozado una mansión, disparado contra los guardias, que llevaba armadura de placas y estaba armada hasta los dientes. La mayoría de los sargentos inspeccionaron el cuerpo y coincidieron en que era inconfundible a menos que todos estuvieran ciegos. Mavin se preguntó si esto era correcto. Sin embargo, se mantuvo firme en su decisión de que Eric Baldwin quería morir. Eric Baldwin probablemente había planeado morir después de matar a la persona a la que probablemente había golpeado hasta la muerte con sus guanteletes. Pero aún así, no sabía si sobreviviría. No fue más que un suicidio asistido. Mavin había planeado encontrar un buen momento para hablar con Eric Baldwin.
Pero era alguien a quien no se podía acercar. Y mientras lo seguía a todas partes, se dio cuenta de que ya no era alguien a quien no se pudiera convencer. No había forma de que siquiera intentara convencerlo. El Eric Baldwin que conocía en sus recuerdos no era el hombre que aún tenía confianza en sus creencias. Mavin desconoce los motivos por los que se sintió desanimado y desesperado. ¿Por qué llegó a ese estado y se decidió a asesinar directamente a la persona que quería llevar ante la justicia? Para sus memorias, Eric Baldwin era un hombre que se enorgullecía de esos recuerdos. Un hombre que había declarado con orgullo que no se rebajaría al mismo nivel que los nobles. Mavin pensó que habría una oportunidad para hablar de esto, pero se dio cuenta de que el caso de Eric Baldwin era algo que no se podía comentar. Ni siquiera él podía recordar todos los detalles. Sus ojos estaban deslucidos. Parecía cansado y perdido. Probablemente se habría disparado. Mavin se separó de la multitud. La policía se llevó el cadáver del lugar. Se le dijo a la multitud que se había formado que se fuera a casa. Hora de ir a casa. Parece que no había nada que pudiera hacer aquí. Mavin no se había proclamado justo. Estaba acostumbrado a esto en la guerra. Ver a jóvenes con las piernas destrozadas. El estómago destrozado por la metralla. Suplicando ser liberados. Tenía los mismos ojos. Un hombre que no tenía nada por lo que vivir. Podría haber hecho algo más. Decirle que la vida vale la pena. Que hay más en la vida y que el tiempo cura las heridas. Mavin condujo su moto y pedaleó antes de que el motor arrancara mientras pensaba eso. Pero hay gente que simplemente no quiere ser salvada. Las calles cambiaban a medida que él conducía. La moto recorría calles de piedra y adoquines. La mayor parte de la ciudad contaba con iluminación eléctrica, que se utilizaba alrededor de las manzanas importantes. Estas manzanas, ahora comercializadas, tenían más tráfico. Las calles que aún conservaban las antiguas farolas estaban tenues. Y tuvo que encender la luz de su moto para vigilar la carretera. El progreso de la ciudad ha sido maravilloso. Apenas recordaba las calles si no fuera por los monumentos y paisajes familiares. Solía recorrerlas buscando dones y materiales que lo moldearan y fortalecieran sus posibilidades de supervivencia. Convirtió la sangre de la familia Thomas en algo más fuerte. Mavin sabía mucho de este mundo desde aquel día en la colina. Lo que sabía era demasiado para su joven mente. Recuerdos de alguien a quien no conocía. Recuerdos que lo hicieron cuestionarse a sí mismo. Su propia existencia. Había aprendido mucho antes de ir a la guerra y se había vuelto inseguro de muchas cosas. Al llegar a la casa ancestral de Tomás, vio que las luces estaban encendidas y que el coche que le había prestado a Natalia estaba aparcado. Dentro, arrastró su moto de vuelta al garaje. Entró en la sala y encontró a Natalia allí, escuchando la radio. Parecían estar disfrutando de una conversación. 3 ojos lo miraron fijamente. Has estado ausente durante casi un día. Bien, señor. Natalia saludó primero, seguida por el viejo Fred. Natalia, viejo Fred, parece que se están divirtiendo mucho. Natalia levantó la cabeza. El viejo Fred es amigo del Gran Ducado. Y lo había visto pavonearse por mi casa el tiempo suficiente como para reconocerlo. Ya veo. Espero que lo pasen bien. ¿Mal día? Mavin dejó de mover las piernas. Se giró hacia Natalia con una sonrisa cansada. Podrías decir eso. Buenas noches a los dos. Mavin subió a su habitación y se tiró en la cama. Se quedó quieto y luego se puso las manos sobre el estómago. Cerrando los ojos. Me encargué de los problemas cuando estuve aquí hace 8 años. Antes de regresar a casa y entrar en guerra. Aún quedan muchos. Pero no puedo estar en todas partes para convencerlos o deshacerme de ellos.
El culto de Daemon pronto entraría en acción. No, ¿vendrían siquiera a esta ciudad? Suena malhumorado. Peor de lo habitual. El viejo Fred bebió su té, asintiendo ante las sinceras palabras de la joven. Parece que ya estás acostumbrado a esto. El viejo Fred dejó la taza de té sobre el plato. Se oyó la música de la radio. Cerró los ojos y enderezó la espalda. El joven amo no siempre ha sido así. ¿De verdad? ¿Incluso antes de la guerra? El maestro era un joven alegre. Tenía muchos intereses y de niño disfrutaba de muchas cosas. Era bastante curioso. Natalia escuchó mientras el viejo Fred hablaba del pasado. Sus ojos reflejaban gran interés. El joven señor era bastante peculiar. Tenía aficiones excéntricas y era más astuto que la mayoría de los jóvenes que lo rodeaban. El viejo Fred recordó las palabras del señor de la Marca y su esposa. A pesar de su rareza, creían que llegaría a ser un hombre digno de liderar los clanes Brazo Fuerte y gobernar Lasson. El viejo Fred creía que también sería un buen gobernante de las grandes regiones Lasson. Pero, su voz se quebró. Un día, el joven maestro Mavin Thomas regresó a uno de sus viajes habituales. Apagado y apagado, salió a observar las estrellas. Como siempre, en la pequeña colina más cercana, donde se pueden observar bajo el cielo abierto. Al regresar, no tenía luz en los ojos. Se quedaba en su habitación y en la del señor de la Marca. Como si temiera algo. Fue el día en que supieron que algo había cambiado en el joven maestro. Había sido un espíritu salvaje que sabía disfrutar de las cosas más pequeñas. Aprecia las tierras de Lasson con mucho amor e interés. Y, sin embargo, un día se volvió más extraño. Se quedó con sus padres, pegado a ellos, observándolos, como si bebiera de su presencia, grabando sus rostros en su mente. Algunos incluso creyeron que el joven amo había visto algo que lo asustó ese día. Que algo malo les iba a suceder al señor Gilbert y a su esposa. Alicia Tomás. El joven maestro parecía indefenso y a veces incluso desesperado. Habían pensado que pronto pasaría si le daban tiempo al joven señor. Pero ese momento nunca llegaría. La familia Thomas sufrió una tragedia. Durante las primeras etapas del desarrollo de las regiones semidemonios. Unos monstruos, considerados alfas de los semidemonios, decidieron atacar la Torre Biota y la ciudad en desarrollo de Horby. Al sur de la Lasson Norte, el joven maestro había intentado ir a la ciudad para intentar encontrar al señor y a la dama a tiempo. Y sin embargo, cuando las fuerzas de Lasson llegaron, encontraron al joven maestro, en medio de la ciudad, cerca de los cuerpos de los caídos que habían derrotado con éxito a los alfas de los Demifens. El joven amo no lloró ese día. Vieron a un joven con el rifle al hombro, las manos ensangrentadas, que aún ayudaba a rescatar a los heridos, incapacitados y lisiados durante el ataque de la horda, como si hubiera visto lo que se avecinaba y no pudiera detenerlo. El joven conde, Lord Derrick, llegó a tiempo para ver el paisaje de muerte y destrucción. La mayor vergüenza del viejo Fred fue no haber estado presente para proteger al señor de la Marca y a la dama de Lasson de los alfas de la región semidemoniaca. Pensaron que al joven amo le tomaría tiempo hablar con propiedad. Sin embargo, vieron una extraña fuerza en él. Este había permitido la anexión de las regiones semidemoniacas, lo que posteriormente convertiría a Lasson en el Gran Lasson. Así que realmente fue él quien permitió que continuara la limpieza de la región semidemoniaca. El viejo Fred asintió. No es ningún secreto que el joven maestro fue quien perseveró en este objetivo tras el fallecimiento del difunto jefe. Fue durante ese tiempo que ejerció toda su autoridad como señor de Lasson. No solo permitió que las fuerzas de Lasson asolaran la zona sur de las regiones,
sino que eliminó a las criaturas hostiles mediante armas que les permiten matarlas a distancia. Los que se habían escondido en madrigueras y cuevas quedaron sepultados por la explosión y los derrumbes. Las fuerzas de la zona arrasaron la tierra y durante 3 años la tierra misma fue transformada con sus matanzas y limpieza. Con el uso de máquinas y motores de tracción, pudieron convertir las regiones semidesérticas en tierras que la gente pudiera utilizar. Habían purgado la región de todos los semidemonios hostiles y el resto de los gigantes fueron domesticados por los lasonianos. El joven señor había honrado a su padre y a su madre. Podría decirse que fue una venganza por la muerte del señor y la señora. Pero solo vi voluntad en los ojos del joven señor. Anhelaba alcanzar los sueños de los clanes y acabar con el mundo de sus difuntos seres queridos. Es un periodo de tiempo bastante corto para tanto cambio. ¿No crees? En efecto, no habría sido posible sin el apoyo de los aliados de la familia Thomas y su inversión en las tecnologías de Olmia. El joven señor les ordenó centrar el desarrollo en puntos clave de la región, lo que les permitió construir líneas de suministro, logística y carreteras, y, al mismo tiempo, compensar el coste del desarrollo permitiendo que los olmianos obtuvieran algunos de los recursos de Lason. Los clanes Brazo Fuerte siempre habían soñado con esto, y con el corazón y la mente puestos en lograr este objetivo. Durante 3 años, despejamos las tierras para que fueran nuestras. A esto le siguieron 7 años dedicados al desarrollo de las tierras. Por eso es una pena que el joven señor no desee convertirse en el señor de la marca de Lason. Los ojos de Natalia brillaron. ¿Entonces él realmente era el heredero de la familia Thomas? Sí, era el heredero aparente, hasta que le cedió el puesto al jefe, el actual patriarca de la familia Thomas, el conde Derrick. Actualmente, solo posee una pequeña porción de tierra y la riqueza que adquirió personalmente. La mayor parte del poder ahora pertenece al conde y la condesa. ¿Y nadie estuvo en desacuerdo con sus decisiones? La familia Thomas y los clanes Brazo Fuerte siempre han admirado la fuerza. El conde Derrick tenía las cualificaciones, la sangre y la sabiduría necesarias para dirigir la familia y el gran Lason junto con la condesa Elma. Fue decisión del joven amo ceder el trono de patriarca. Y con suerte, lo hizo para estudiar en la capital. No como señor de Lason, sino como un estudiante que pertenecía únicamente a la familia Thomas. Nadie pudo convencer al joven amo de hacerlo. No lo entiendo. Aún así, ¿por qué el actual patriarca sigue siendo conde? Solo de nombre. Tiene el rango de conde. Pero en el papel es el señor de la marca de la región del Gran Lason. Haber hecho tanto, solo para desperdiciarlo. La mayoría de los 100 nobles lo llamarían un tonto por hacer eso. Sí, pero creo que al joven amo le importa poco lo que piensen los 100 nobles. 15 años han pasado y ahora somos dueños de nuestro propio granero e industrias. Y ahora que la región prospera, quienes miraban con desdén las tierras intransitables de Lason ahora las miran con codicia. Qué lástima para ellos. Pues parece que el emperador y el príncipe heredero permitirán que la región prospere de forma autónoma, sobre todo con sus méritos y acciones recientes. El viejo Fred asintió. A Natalia no le sorprendió que supiera lo sucedido en Ciudad Flost, ya lo sabía y se lo había contado al jefe de la familia Thomas. Aún así, me pregunto qué vio en esa colina, preguntó Natalia. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué cambió en el joven señor cuando visitó la colina para mirar las estrellas ese día? Ni siquiera el viejo Fred pudo responder a eso. Siempre había amado las intransitables montañas de Lason. Le encantaba ignorar lo que lo rodeaba.
Amaba cómo se conectaban los pastos de las montañas interconectadas de la zona. Las hierbas verdes y marrones que crecían a su alrededor. El sol que se alzaba entre las montañas, proyectando una cálida luz difusa. Sin embargo, un día, todo sucedió como para fastidiarlo. Vio recuerdos, profecías confusas y autocumplidas que no había podido comprender. Era como si una parte de su cabeza estuviera creando estos pensamientos extraños. Estos recuerdos que no entendía. ¿Era una creación de su mente? ¿O no era más que un delirio de un joven? Cuanto más comprendía lo que era, más intentaba ignorarlo. Sin embargo, lo aterrorizaba hasta el punto de tener pesadillas al respecto. Ya sabes lo que pasa si dudas. Confía en ello. Pero nunca creas en ello. Créelo. Pero haz todo lo que puedas para cambiarlo. Debe haber algo más. Siempre hay una razón. Mavin despertó al oír esas palabras. Miró por la ventana y vio que aún había oscuridad. Con la garganta un poco seca, fue a la cocina a tomar algo. Natalia estaba en la encimera, sentada en un taburete, disfrutando de un whisky especiado que a Mavin le resultaba familiar. Mavin, dijo Natalia con indiferencia. Creí que habías tenido un mal día. Pensé que estabas durmiendo. Eso me molesta de ti. Pasaste años en ese infierno y puedes dormir tranquilo. ¿Te importa si me cuentas cuál es tu secreto? Nada. ¿Me creerías? Sí. Maldita sea. No suele ser tan malo. Mavin se palpó la frente. No te estás quemando. Miró alrededor de la cocina y vio una botella. No suelo beber ni siquiera en mis días malos. Tu vida debió ser aburrida entonces. Podríamos, bueno, relajarnos y borrar algunos recuerdos. Luego, echémosle la culpa al alcohol. Mejor que dormir solo con pesadillas. ¿Haces eso a menudo? Claro que no. Nunca lo he probado. Para todo hay una primera vez. Mavin no respondió. Se sirvió whisky en el vaso, llenándolo con el líquido marrón rosado. No deberías hacer cosas de las que te arrepientas. Natalia acercó el taburete a su lado. Estaba bromeando. ¿Qué? ¿Pensabas que lo haría? ¿Quién sabe? Bebió un sorbo de whisky con los ojos nublados. Natalia bebió en silencio, escuchando la quietud de la noche. La bombilla incandescente en medio de la cocina. El viento golpeando los paneles de la ventana. ¿No hablas? Mavin la miró. ¿Quieres que lo haga? Sí, en el poco tiempo que pasamos juntos. Tengo la sensación de que no te gusto nada. Mavin apretó la taza con fuerza. Para nada. Simplemente no sé qué hacer contigo. Natalia, no tengo ni idea de cómo tratar contigo. Mavin sabía mejor que nadie lo peligrosa que era Natalia Wilde. Nadie en el mundo sabe mejor lo que puede hacer si se lo propone. Era la futura Imperator e incluso ahora era Lady Bellatrix. Una mujer que había demostrado su talento disparando a distancia y una de las muchas personas que esquivaron su bala. No había mucha gente capaz de hacerlo. Pero ella lo hizo. Si pudieras leer la mente, eso podría resolver tu problema. Ah, ¿te molesta que ahora alguien te persiga como un fantasma? ¿De verdad soy alguien en quien no puedes confiar? No, para nada. No tengo ningún problema contigo personalmente. Como dije, simplemente no sé cómo tratarte. No es nada personal, la verdad. Natalia resopló. Agitó su vaso de whisky y dio un sorbo. Eres como un jugador roto. Mavin, dices las mismas palabras y tu forma de hablar me hace pensar si hay algo malo. Odio eso de ti. Odio que pienses que soy tan mezquina como para preocuparme por una cicatriz que me dejó 2 años de vida. No soy. ¿No qué? Se acercó a su rostro, su aliento rozando su nariz. ¿Es mucho pedirte algo? Te estoy usando. Mavin Thomas. ¿Por qué no te lo puedes meter en la cabeza? La observó. Hoy no te ves muy bien. Me duele la cabeza y no puedo dormir, le sopló en la cara y se quedó mirando el líquido de su vaso.
Por eso te preguntaba tu secreto. No he conocido a nadie que duerma tan profundamente. Trato de no pensar. Eso no es suficiente para mí. Mavin casi soltó que no era su problema. Pensó que decir eso sería malo. En fin, me duele muchísimo la cabeza. El alcohol podría empeorarme las cosas si me despierto después de esto. Entonces no deberías beber. Sí ayuda. Normalmente no me molesta. Entonces me doy cuenta de que odio lo cómoda que es la cama. Lo deliciosa que es la comida y lo irritante que era usar ropa que me impedía moverme. Odio que todos simplemente pasaran página. ¿Pasó algo durante tu visita? No pasó nada. Lamentablemente, no había nada que hacer. No sé por qué me irrita saber que lo solucionaron. Estoy amargado por ello. ¿Te amarga que sean felices? Mavin tomó un sorbo de su bebida. No soy un lunático. No soy tan miserable como para desearle eso a los demás. Pero sí lo suficiente como para provocarlo y quejarme de ello. Eso es bastante horrible. Bueno, dicen que los mismos pájaros vuelan juntos. ¿Cómo puede alguien entender lo que sentimos? Hoy hablé con mi amiga y solo hablaron de té. Investigación. Los vestidos nuevos y las tiendas que me habían dejado de interesar. Han pasado 7 años y lo único que sé es manejar un maldito rifle. Mavin comprendía algunas de sus penas. Aunque había logrado reintegrarse a la sociedad tras 5 años de lucha en la guerra. Le llevó 2 años reintegrarse a la vida civil. Había días en que el simple arranque de un motor podía ponerlo nervioso. Él creía que ella estaba estable. Bueno, Mavin se acercó. Si necesitas hablar con alguien. Supongo que mejor me llamas. Natalia le sonrió. Esa es una de las razones por las que te utilizo. Me alegro de ser útil entonces. ¿Ves? No es difícil fingir que te importa. No nos conocemos mucho. Salvo por unos días que pasamos juntos. La sonrisa de Mavin se apagó. Bebió su vaso de un trago y lo volvió a llenar. Natalia se llevó el vaso a la nariz. Mavin agitó el suyo y pensó en cómo le gustaría tener unos cubitos en su vaso. El barrio es tranquilo. Vivía en los dormitorios de Arcadia. Así que no sé qué era la ciudad. Las propiedades de los Wild aquí solo estaban alquiladas. Y dada la situación, no creo que nadie quiera alquilar una casa donde pueda quedarme. Incluso alojarme en casa de alguien sería peor. Conociendo la relación entre la República y el Imperio. El Gran Ducado no es realmente parte de la República. ¿Verdad? Señaló Mavin. Ella asintió. No lo es. Hay una razón por la que todavía lo llamamos el Gran Ducado de Wild, a pesar de ser parte del Imperio. Somos simplemente socios de la República y, desde el principio, solo ayudábamos a nuestros socios en su guerra. ¿Crees que la República tiene razón? La verdad es que no me importa su razón. El plebeyo diría que fue por la libertad del pueblo. Libertad. Va. Siguen diciendo esas tonterías cuando es lo mismo. El pueblo gobernado por los poderosos. Y los débiles sirven a los poderosos. Un presidente es simplemente un rey elegido. ¿Pero no es así el imperio? Los 100 nobles aprueban al sucesor que nace para gobernarlo. Hay una razón por la que este imperio perduró. Porque no permitió que el pueblo lidere. Puso a prueba a todos sus herederos para que fueran dignos del trono. Los arrojan a los pozos y, al salir, se derrumban o se convierten en alguien capaz de liderar esta nación. Entonces, ¿no estás de acuerdo con el motivo por el que luchan? Es solo la razón que usan para luchar. Hay muchas razones por las que se atreverían a atacar al imperio a pesar de sus rápidos avances. Nuestro mundo se está haciendo más pequeño. Y hace 60 años que supimos que tenemos otros vecinos además del continente turiano. Paz, libertad, libertad de las masas, puede que funcione con el labrador, pero nunca con quienes al menos han sido educados sobre lo absurdo que suena.
Y seguimos luchando a pesar de todo. Nos ofrecimos como voluntarios. Sí. Oye, ¿creíste que sobrevivirías? Mavin solo asintió. No quería responder, pero sí quería, porque había pasado años preparándose para la guerra y cómo sobrevivir. Estaba vivo porque había estado preparado. Sabía que sin las bendiciones recibidas, no habría forma de salir ileso del campo de batalla. Sin mencionar que siempre estaba en los lugares más seguros en términos de batalla. Había ganado méritos porque sabía disparar y sus bendiciones le permitieron convertirse en un fantasma en el campo de batalla. La mayoría lo hicimos, pero la mayoría dejamos partes de nosotros al hacerlo. Debería estar en casa ahora mismo, curando las heridas de mi corazón. Pero aquí estoy intentando hacerme amiga de un tocadiscos roto. Vaya, gracias. Deberías serlo. Mavin asintió. Lo miró con una mirada y declaró. Creo que yo también podría odiarte. Mavin. ¿En serio? Sí, creo que sí. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Yo tampoco lo sé. ¿Te odio lo suficiente como para molestarte? ¿Qué pasa con eso? Esta es la parte donde empiezo a culpar al alcohol. Mavin miró alrededor de la cocina. No creo que hayas estado aquí lo suficiente como para estar borracho. Natalia no respondió y se frotó la cabeza. Había algo en su expresión que lo inquietaba. No sabía qué decirle a alguien que había estado haciendo bien en ocultar sus deseos. Mavin temía que ese fuera el momento en que creyera en ella. Podría convertirse en alguien a quien él necesitara calmar o incluso matar en el futuro. Los recuerdos le revelaban lo caótica que era su mente. Como siempre había algo que la impulsaba a hacer lo que quería. Mavin no quería arriesgarse. Al mismo tiempo, no quería juzgar a alguien que era tildado de malvado por los recuerdos. Había visto que puede haber cambios en los recuerdos. Estos cambios eran algo que no podía predecir. No podía adivinar qué les sucedía a esas personas cuando la onda expansiva de los cambios las afectaba. No se creía lo suficientemente inteligente como para predecir lo que le sucedería. Había buscado a Eric Baldwin con la idea de hablar con un revolucionario obstinado. Pero, ¿qué encontró? Un hombre destrozado que solo ansiaba matar a la persona que lo impulsaba a cambiar el imperio. En algún momento, la revolución fracasó. Su gente fue incapaz de alzarse. Esperaba una gran lucha y, sin embargo, cuando encontró a Eric Baldwin, Mavin estaba decepcionado y entristecido por el estado de una persona que, en sus recuerdos, quería cambiar el imperio de verdad. Había acabado con Eric Baldwin y apagado los últimos rescoldos de la supuesta revolución antes de que se hiciera lo suficientemente grande. ¿Cómo se supone que voy a intentar hacerme amigo tuyo, sabiendo en qué podrías convertirte? Mavin Thomas no sabía cómo.